En un mundo vasto y lleno de desafíos, todos anhelamos algo más grande que nosotros. Perdidos en nuestras búsquedas. Solo en Cristo encontramos el camino, la verdad y la vida. En Alfa 180, creemos que esa verdad es Jesucristo, quien nos da esperanza y transforma vidas. Te invitamos a descubrir con nosotros el poder de su mensaje y su impacto en nuestra vida cotidiana. Un lugar para crecer, ser y hacer. Voy a hablar sobre la iglesia, ¿sí? Igualmente somos familia en Cristo Jesús. Y voy a tomar como referencia la historia de la iglesia del primer siglo, o como muchos otros la llaman, la iglesia primitiva. ¿Cómo fue desde el principio y cómo permanece hasta hoy, a pesar de todos los problemas que se vienen presentando? ¿Sí? Porque todos conocemos y todos lo sabemos que a lo largo de toda la historia, la iglesia cristiana ha enfrentado oposición externa e interna. Sí. El enemigo no quiere que nosotros podamos crecer. Va a haber siempre problemas, va a haber siempre barreras. Y la iglesia siempre será difamada, perseguida, a lo mejor menospreciada. Y muchos han intentado erradicarla. Han intentado sofocar su mensaje, destruir su testimonio. Y cuando no han podido hacerlo desde afuera, pues Satanás ha tratado de frenarla desde adentro. Tengamos en cuenta esto. ¿Cómo? Sembrando corrupción doctrinal, divisiones, hipocresías, hermanos. Por eso hay que tener cuidado los mensajes que estamos escuchando. Pero sobre todo esto que está pasando hoy en día, la iglesia sigue aquí y nada la podrá detener. Y este es el tema de hoy, una iglesia que nada la puede detener. Y no me refiero a esta iglesia, hermanos, estoy hablando de la iglesia de todo el mundo, exclusivamente. ¿Por qué? Porque el evangelio sigue transformando vidas. Porque seguimos predicando el evangelio, la palabra de Dios. Y seguimos avanzando. Y no porque seamos más fuertes o más inteligentes o más capaces. O a lo mejor no porque hayamos descubierto una estrategia infalible de supervivencia. No, porque no depende de nosotros, hermanos. La iglesia es de Dios. Es una obra divina. Por eso no habrá nadie quien la pueda detener. Digan lo que digan, hagan lo que hagan. Queridos hermanos, la iglesia es indetenible. Porque Cristo prometió así. Como dice en Mateo, que las puertas del Hades no prevalecerá contra ella. Eso lo dijo el mismo Señor Jesús. Y esta es una de las grandes lecciones que vamos a estudiar en el día de hoy. Y hoy vamos a meditar en dos versículos específicos. Dos versículos que resumen poderosamente el corazón de aquella iglesia del primer siglo. Y lo vamos a encontrar en Hechos 4:32 y en Hechos 5:42. Estos dos versículos resumen prácticamente todo, ¿sí? Y aquí vamos a encontrar dos verdades que deben ser parte de cualquier iglesia viva, hermanos. Y no vamos a tratar solamente de relatar un hecho emocionante de lo que sucedió hace más de 2000 años, porque lo que vamos a hablar hoy fue algo que sucedió hace más de 2000 años. Porque la iglesia primitiva se formó 50 días después de que Cristo resucitó. ¿Sí? Estamos aquí para ver que lo mismo que hizo que la iglesia sea imparable en aquellos días,
sigue siendo lo mismo que hace que la iglesia sea imparable en el día de hoy. Porque la iglesia continúa, hermanos. No se puede parar. Y nuestra intención es que el Señor nos llene de convicción a todos nosotros. Que salgamos de aquí profundamente animados, motivados al entender que formamos parte de una iglesia que nada ni nadie la puede tener. Mis queridos hermanos, tú y yo somos parte de esa iglesia. ¿Por qué? Porque es Cristo quien la fundó. ¿Sí? Entonces, en este mensaje vamos a encontrar dos escenas o verdades que vamos a ver a continuación, hermanos. Y la primera la he titulado Una iglesia indetenible en la unidad y en la generosidad. Estos hermanos de aquellos tiempos fueron tan generosos. Se preocupaban de todos los demás. Se preocupaban de las necesidades de los demás. Y por eso vamos al capítulo 4 de Hechos y versículo 32. Si lo pueden poner en las pantallas, y dice: y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. Miren esa unidad. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Eso era en aquellos tiempos. Así se inició, hermanos. Entonces, la clave de todo esto para entender, hermanos, nosotros debemos resaltar la palabra que dice en las primeras palabras de este versículo, dice creído. Pongan mucha atención. Porque aquí está la clave para entender esta escena extraordinaria que Lucas describe. Y la encontramos en las primeras palabras, cuando dice, y la multitud de los que habían creído. ¿De qué está hablando? De fe. Esta iglesia, esta congregación, creían totalmente, completamente. Lo que significa que esta gente creyó tanto en Jesús, en su obra redentora en la cruz y en sus promesas. Es la fe que ellos habían depositado. Por eso su comportamiento con los demás era única, hermanos. Era real. Y eso a la vez produjo dos efectos. Lo primero es que al estar unidos a Jesús, ahora experimentaban una unidad genuina entre ellos. Se sentían tan unidos. Era como que si fueran una sola familia. Estaban tan pendientes y tan preocupados por todos. Eso produjo la fe en Jesucristo. Por eso dice, la multitud de los creyentes era de un corazón y un alma. Se preocupaban mucho. Estaban practicando el amor de Dios. El segundo mandamiento que dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Por eso es digno de tomar estos principios de aquella iglesia y aplicarlos también nosotros hoy. Lo que significa que nuestra unión con Jesús produce al mismo tiempo unidad entre nosotros. Estamos unidos en Cristo. Y eso nadie lo puede separar. Esa gente de aquel entonces, hermano, pudieron vencer fácilmente el egoísmo, pudieron vencer el individualismo. Porque es bastante difícil entender esto. Y a veces nosotros queremos algo, pero solo para nosotros. Y nos cuesta compartir con los demás. Porque esto está arraigado en el corazón humano.
Ellos entendieron que ya no eran simplemente unos individuos con intereses particulares, no, sino que eran hermanos de sangre conectados por un mismo Señor. Ellos lo tenían bien claro esto. Entonces, no somos individuos solamente, individuales. Somos hermanos conectados por un mismo Señor y Salvador. Eso es lo que somos. Pues eso es lo que nos une. Es un lazo fuerte, poderoso. Ahora esta fe que los unió, o esta fe que hizo de ellos una familia, hermanos, también debilitó su apego a las cosas materiales. Porque yo les puedo decir que es difícil uno desapegarse de las cosas materiales. Nos cuesta y luchamos. Yo personalmente lucho. Y escuchen lo que dice la segunda parte de este verso. Dice, y ninguno decía ser suyo propio, sino que tenían todas las cosas en común. Eso era en aquel tiempo, hermanos. Si nos trasladamos al tiempo actual, eso ya no se aplica. Pero sí podemos tomar esos principios de esa generosidad que ellos lo hacían con los más necesitados. Ninguno decía ser suyo propio, sino que tenían todas las cosas en común. Ellos aprendieron a desprenderse de lo material. Entonces, es la fe en Cristo lo que nos libera de la avaricia y de la tacañería, hermano, porque eso es duro luchar en eso. Nos cuesta a veces dar. Nos cuesta apoyar a los que más necesitan. Y nosotros debemos tener en cuenta que nuestra vida no depende de nuestra cuenta bancaria, hermanos. Ahora dependemos de Dios, porque Dios es nuestro proveedor. Y no de las cosas materiales. Es por eso que no podemos aferrarnos tanto a lo material. Debemos aprender a despojarnos de aquello. Porque normalmente nosotros decimos mi casa, mi carro, mi terreno. Y es así. Eso no está mal. Pero debemos aprender con la ayuda de Dios a despojarnos, a desprendernos y de alguna manera apoyar a los que más necesitan. Eso es lo que hacían aquella iglesia. Porque nosotros solamente en Cristo tenemos una herencia incorruptible y una herencia eterna en los cielos. Eso fue lo que sucedió en esa congregación de aquel tiempo. Y es evidente, hermanos, que el poder de Cristo crucificado, que se estaba predicando en ese tiempo y hasta ahora se predica también, estaba dando un tremendo impacto, hermanos. Estaba obrando entre ellos. Porque en el siguiente versículo de Hechos 4:33, escuchen lo que dicen. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y abundante gracia era sobre todos ellos. Ellos predicaban el mensaje. Y Dios derramaba abundante gracia sobre los creyentes. Mientras los apóstoles predicaban el evangelio de la gracia, los creyentes demostraban el poder de esa gracia en la generosidad. No te estoy diciendo que tienes que despojarte de todo. Lo que te estoy diciendo es que debemos aprender a ser generosos, dadivosos con los demás. Y Dios suplía las necesidades de sus hermanos. Los que más tenían, suplían estas necesidades. Y no eran pocos, hermano, eran muchos. Porque si vamos al contexto histórico, cuando se formó esta iglesia primitiva de la cual estamos hablando,
fue de que muchas personas habían venido de diferentes partes a adorar en la Pascua. Y vino Pentecostés. Y se convirtieron muchas personas, muchas familias. Y se quedaron a vivir en Jerusalén. Y muchos de ellos eran pescadores. Y no lo podían hacer. No podían seguir realizando ese oficio o ese trabajo. Muchos de ellos perdieron propiedades porque ya no volvieron. Se quedaron allí por seguir a Cristo. Algunas familias los desecharon por haber creído en Jesús. Ese es el contexto, hermanos. Y los creyentes de aquel entonces ayudaban a estas personas que necesitaban del compañerismo de los demás para sobrevivir. Y no eran necesitados porque eran vagos, sino eran porque habían dejado todo por seguir a Cristo. Aquí estamos hablando de que esta iglesia tenía ojos misericordiosos para ver la necesidad de sus hermanos. Y eso debemos aprender nosotros también, a mirar qué está pasando en la vida de nuestros hermanos. Y dice que de esta manera no había necesidad entre ellos. Miren, muy lindo, ¿no? Lindo trabajar, lindo ver de esa manera. Por eso es digno imitar ese comportamiento de aquella iglesia. Cómo ellos se desprendían tanto. Y para ellos no era problema desprenderse, para ellos no era problema ayudar a los demás. En los versículos siguientes, 34 y 35, dice que no habían necesitado entre ellos, porque todo lo que poseían, heredades o casas, las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se los repartía a cada uno según su necesidad. Y aquí quiero aclarar algo. Esto era en aquel tiempo. No estoy diciendo que se desprendan de sus propiedades. No vayan a malinterpretar. No vayan a decirle, hermano, dijo que vendamos las casas, las propiedades, las herencias. No. Hoy estamos en otros tiempos muy distintos a los anteriores. Pero así era en aquel entonces. ¿Sí? Aquí muchos dicen que la iglesia primitiva estaba practicando lo que es el comunismo. No, hermanos. Porque ¿qué dice el comunismo? Dice, todo lo que tú tienes es de todos. Entonces el Estado dice, dámelo y yo distribuyo para todos. Pero ¿qué dice una comunidad cristiana? Todo lo que tengo es de Dios. Así dicen. Todo lo que tengo es de Dios. Por consiguiente, no tengo ningún problema en participar con ustedes. O no tengo ningún problema en dárselos a los demás. Eso es. Miren, hermanos, si alguien hiciera eso el día de hoy, sería increíble. Si algún hermano de esta iglesia decidiera vender su casa, su terreno, para ayudar a los necesitados y para seguir avanzando en el reino de Dios, eso sería extraordinario, hermanos. Y los apóstoles no es que exigían a los creyentes hagan esto, no, ellos de su propia voluntad, de corazón lo hacían. No había exigencia de nada. Pero en aquel tiempo esto de dar, de colaborar, era tan normal, hermanos. Estos primeros cristianos entendieron que su herencia en Dios no dependía de un título de propiedad. Ellos nunca se aferraron a eso. Ellos sabían que todo eso depende de la unión con Cristo. Hermanos, es bueno recibir una herencia. Todos queremos recibir una herencia. Porque estos hermanos creyentes habían recibido herencia de sus padres.
Pero jamás se aferraron a la herencia. Simplemente lo vendían y lo distribuían. Primeramente le daban a los apóstoles para que ellos vean a quién vayan a dar. Entonces lo que quiere decir que esas herencias perdieron sobre ellos el poder de la avaricia y dejaron de ser tacaños, dejaron de ser ávaros, hermanos. ¿Por qué? Porque su identidad no estaba definida por las tierras que poseían, sino por la fe que los había unido a Cristo. Ellos entendieron muy bien el mensaje. Habían entendido el mensaje de la gracia y actuaban en consecuencia. Por eso dice el versículo, y abundante gracia había sobre ellos. La pregunta que debíamos hacernos todos sería esta: ¿estoy actuando en consecuencia en la gracia que yo he recibido de parte del Señor? Cada cual se puede responder. ¿Estamos actuando en consecuencia? Lo que nos enseña que la iglesia ideal no es aquella en la que la mayoría de los miembros pertenecen a un mismo nivel socioeconómico. Eso no va a suceder, hermanos. Hermanos, aquí tenemos personas ricas y pobres. Y lo que tenemos que entender es que somos una familia, somos una gran familia, que no dependemos del dinero. No depende de tu cuenta bancaria, hermanos. No dependemos del color de tu piel. No dependemos de los títulos que puedan tener. Y es bueno tener un título. Es bueno tener una profesión. Que si eres educado o analfabeto, hermanos, somos una familia. Aquí hay personas profesionales, hay ingenieros, arquitectos, médicos, albañiles, mecánicos. Hay de todo. Pero hermanos, eso es la iglesia. Y somos una familia. Porque no depende de lo que somos o de lo que tenemos. Nosotros dependemos de la sangre de Cristo que nos ha unido a Él. Por eso somos una familia. De eso dependemos. Es la sangre de Cristo que nos ha unido profundamente a Él. Por eso nos tratamos mi hermano, mi hermana. Aquí no decimos, señor arquitecto, buenos días, bienvenidos. Señor abogado, doctor, bienvenido. No, bienvenido mi hermano, bienvenida mi hermana. Es así, hermanos, porque somos familia, somos hermanos. Querida iglesia, la gloria de Dios brilla más intensamente en una comunidad de personas de distinta clase social. Ténganlo por seguro. Pero que convivan unidas por el Evangelio. Dios se va a glorificar más, hermanos. Estos hermanos de la iglesia primitiva estaban cumpliendo con lo que dice el segundo mandamiento. Amar a tu prójimo como a ti mismo, hermanos. Amaban tanto a los demás que lo daban todo. ¿Qué pasaría, hermanos, si en nuestra iglesia todos fuéramos ricos o todos fuéramos pobres? Nos perderíamos la gran oportunidad de crecer ¿en qué? En amor, en misericordia. Eso perderíamos. Por eso no es bueno. Así que, hermanos, no busques una iglesia en la que te sientas cómodo simplemente porque la mayoría de sus miembros están a nivel de ti o pertenecen al mismo nivel socioeconómico de lo que tú vives. No busques una iglesia. Porque hay personas que sí lo hacen. No sé si ustedes han escuchado, pero algunos dicen, la iglesia donde yo voy es pelucona. ¿Se escuchó? ¿Qué significa? Que solo hay ricos. Hermanos, eso no es una iglesia. Ese es un club social.
con un barniz de espiritualidad nada más. Eso es. Y nosotros no somos un club social, nosotros somos una iglesia. Entendamos eso. Entonces la verdadera iglesia es una comunidad transformada por la gracia, donde todos aprendemos a ser generosos con lo que tenemos. Y donde todos nos preocupamos por las necesidades de nuestros hermanos en la fe. Eso es iglesia. Nos preocupamos, estamos pendientes. Y esto va para los ricos y para los pobres. Porque muchos pueden decir, es que yo no tengo. Pero todos podemos ayudarnos. Si tú no tienes dinero, hermano, para darle al que necesita, pero tienes una palabra de aliento, tienes tu tiempo para irlo a visitar, tienes mucho que dar, hermanos. Yo la noche de ayer decía, a veces hay personas que viven muy lejos y tú tienes un vehículo. ¿Por qué no le dices, hermano o hermana, vamos para dejarle en su casa? Sencillo, ¿no? Y muchas personas a lo mejor no tienen ni para un taxi. Y acá hay hermanos que tienen vehículo. Apliquemos, hermanos, esta enseñanza. ¿Es digno de imitar? Claro que sí. Entonces, si tú tienes poco o mucho, igual puedes dar. Dice que todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y no había necesitados porque cuidaban unos de otros. Así era la iglesia del primer siglo. Y crecían, hermanos. Crecía la iglesia. Era imparable, no había nada que los detenga, a pesar de todos los inconvenientes que habían, que vamos a ver más adelante. Si retrocedemos un poco más atrás, en el capítulo 2, versículo 47, escuchen lo que dice. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. El Señor añadía. Y los apóstoles seguían predicando, seguían enseñando todos los días. Porque esto es un trabajo continuo, es un trabajo diario. Lo que nos lleva a la segunda verdad de esta predicación. Y le he titulado Una iglesia fiel, indetenible en la enseñanza y en la predicación del Evangelio. Queridos hermanos, el avance del Evangelio no depende de que los hombres nos permitan predicar. No depende de eso. Depende del poder de Dios que nos ordena hacerlo a cada uno de nosotros, en dependencia del Espíritu Santo. Porque nosotros podemos decir, soy salvo, soy un hijo de Dios. Pero hermano, todo lo que hemos recibido de gracias debemos darle a los demás. Y Dios nos manda a enseñar, a predicar. La responsabilidad es de todos los creyentes, no solamente de los pastores o de los líderes. Entonces, si vamos a Hechos 5, versículo 42, escuchen lo que dice. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Eso hacían. No cesaban, no dejaban de enseñar. Hermanos, los apóstoles en aquel tiempo fueron perseguidos, acusados, azotados, encarcelados. Pero ellos soportaron el sufrimiento. Y no soportaron el crecimiento quejándose, sino más bien lo abrazaron con gozo. No porque eran masoquistas, no porque les gustaba sufrir, sino porque entendieron que esa afrenta que ellos estaban pasando era un eco del sufrimiento del Señor Jesús. Ellos lo tenían bien claro.
Ellos no estaban siendo tratados peor de lo que Cristo ya sufrió en la cruz. No, de ninguna manera. Mis hermanos, piensen esto. En cualquier aflicción que tú estés pasando en este momento, Cristo ya lo sufrió, aún más. Y lo venció, hermanos. Ninguna prueba, ninguna aflicción que estemos pasando nosotros es más fuerte de lo que pasó Cristo ya. Había tanta persecución en aquel tiempo. Y hasta el día de hoy hay. Gracias a Dios en nuestro medio no hay eso. Pero en otros lugares sí lo hay. En otros lugares de todo el mundo, especialmente en los países asiáticos. Hay hermanos misioneros que dan su vida por predicar el evangelio. Los matan, los queman, hermanos. ¿Y la iglesia se detiene? No. Por eso es una iglesia que nada puede detener. Pueden hacer lo que sea, hermanos. El evangelio se seguirá predicando y llegará hasta los confines de la tierra, hermanos. Porque es palabra de Dios. Para el mundo es una humillación, una vergüenza ser azotado. Y más por culpa del evangelio. Para ellos, en aquel tiempo, era un honor el sufrimiento. Un honor ya. Sufrir por Cristo era un honor. Mis hermanos, sufrir por Cristo no es una señal de derrota o debilidad, no. Sino es una identidad, es una evidencia de que de verdad estamos representando a Cristo crucificado. Es un honor sufrir por Cristo, hermanos. Así es que si tú estás pasando mal por enseñar a otros, por predicar, si tú a lo mejor alguna vez te insultaron, te mandaron votando, hermanos, esto es un honor. El sufrimiento no los detuvo, hermanos, y eso debemos aprender también. Lo que esté pasando no nos debe detener. Es más, los encendió aún más. Cuando la oposición intentó callarlos, ellos redoblaron sus esfuerzos, porque sus corazones habían sido cautivados por la gloria de Dios. Tremendos apóstoles. Y dice el texto de Hechos 5:42, dice, y todos los días, escuchen bien, no era un evento semanal, era un estilo de vida. Todos los días se hablaba de Jesús, se enseñaba su palabra, se formaba discípulos. Eso se hacía, hermanos. Y es lo que pretendemos hacer. ¿Y dónde lo hacían? En el templo y por las casas, en público y en privado, en reuniones grandes y en grupos pequeños. No había nada que los detenga, hermanos. Eso nos enseña que el discipulado no se limita solamente al púlpito. Debe estar, hermanos, en nuestras conversaciones, en nuestros hogares, en nuestras comidas y en todo lugar. La iglesia primitiva en aquel entonces no tenía redes sociales como las tenemos hoy, pero tenía hogares llenos del evangelio. No tenía templos lujosos, pero sí tenía corazones encendidos por Cristo. Así empezó la iglesia, hermanos. Entonces, una iglesia viva es una iglesia que enseña todos los días, que instruye a sus hijos, que ora en familia. Hermanos, oremos en familia. Oremos sin cesar. Que hable de Cristo en la mesa y en cualquier lugar, que nos podamos edificar mutuamente, hermanos. ¿Qué dice más adelante en este versículo? Y no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. No cesaban, a pesar de todos los inconvenientes que se presentaban. Y esta frase
me conmueve cuando dice no cesaban. Es decir, no dejaban de hacerlo. No se rendían, no se cansaban, hermanos. Y a veces uno dice, estoy cansado ya. No se cansaban. A pesar de la oposición, hermanos, de las amenazas, del peligro, seguían predicando a Cristo. Era una pasión tan grande. Eso debemos pedirle a Dios, que nos dé esa pasión, hermanos. Y ellos no predicaban ideas filosóficas como hoy podemos ver en otros lugares, o una motivación positiva. No. Ellos no predicaban ese tipo de evangelios. Hermanos, si nosotros predicáramos solo ideas filosóficas, un evangelio que motive, ese evangelio no salva a nadie. Por eso tengamos en cuenta esto y tengamos mucho cuidado, porque a veces nosotros escuchamos otras predicaciones. ¿Qué predicaban los apóstoles en aquel tiempo? Predicaban a Jesucristo. Ese era el centro del mensaje. Era la cruz, la resurrección y el señorío de Cristo. Eso debemos predicar, hermanos. Y no se avergonzaban ellos. Y no les daba miedo. Porque sabían que el evangelio es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación. Ellos lo tenían bien claro. Entonces, querida iglesia, la responsabilidad de todo creyente es esa: orar, predicar, si es posible todos los días, en nuestras casas, en nuestro trabajo, en todo lugar. ¿Y quién podrá detener la obra de Cristo? Nadie. Pueden decir lo que quieran. Hermanos, el mundo necesita a Cristo. Tu familia necesita a Cristo. Tus vecinos necesitan a Cristo. Tus compañeros de trabajo necesitan a Cristo. Tus amigos, todos necesitan a Cristo. Y no podemos callar nunca, hermanos. Que nadie se limite a no hacerlo. Cada vez que tengamos la oportunidad debemos hacerlo. Es verdad, nosotros somos salvos. Lindo. Y los demás que no conocen el mensaje o que no lo han recibido, ¿qué podemos esperar? Ver a nuestras familias que se pierden, hermanos, eso es triste y es preocupante. Y nosotros conociendo ya el evangelio. Por eso es responsabilidad de todo creyente, hermanos, que no cerremos la boca, sino que la abramos. ¿Para qué? Para hablar del mensaje de salvación, de la cruz, de la resurrección, de la gloria de Dios. Y no podemos cesar nunca de hacerlo. Es un mandato, hermanos. La iglesia seguirá creciendo y no habrá nada que las detenga. Ya muchos lo han intentado y jamás lo van a lograr. ¿Por qué? Porque Cristo dijo que las puertas del Hades no van a prevalecer contra ella. Eso es palabra de Dios, hermanos. Amén, hermanos. Amén. Ponte de pie, hermanos. Vamos a concluir con esto. El evangelio es el único mensaje que salva, hermanos. Y no podemos callarnos. Y no podemos diluirlo para hacerlo más potable. Porque aquí hay un gran problema. Muchos lo maquillan al mensaje para que se escuche bonito y mejor. Y muchos prefieren escuchar un mensaje diluido, arreglado, maquillado, porque suena bonito. No, nosotros no podemos hacer eso. Nosotros debemos predicarlo, debemos enseñarlo, como dice la palabra. Debemos decirle,
si tú no crees, si tú no reconoces que eres un pecador y si tú no te arrepientes, vas a ser castigado por Dios. Tenemos que decirles la verdad, hermanos. Y no podemos callar. Porque no podemos vivir para agradar al mundo, hermanos, no. Y al mismo tiempo permanecer siendo leales a nuestro Señor y Salvador. No podemos hacerlo. No podemos afanarnos a las cosas materiales. Porque a lo mejor ahí está nuestro tesoro. Y donde está nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón. No. Mis hermanos, el mundo puede rechazarnos, puede cerrarnos la puerta en la cara. El mundo puede difamarnos, puede despreciarnos, pero nunca podrá detener la obra de Dios. Cristo lo prometió. Todas aquellas ideologías, las filosofías que hoy se levantan contra Dios, serán reducidas a nada. Porque el reino de Cristo va a prevalecer siempre. Y su rey y su pueblo estará con él por los siglos de los siglos. Es la promesa, hermanos. ¿Vale la pena sufrir por Cristo? Claro que sí. ¿Vale la pena predicar el Evangelio? Claro que sí. ¿Por qué? Porque el Evangelio es para salvación. Y nadie quiere que alguien se condene. Nadie. Nadie queremos eso. Eso es lo peor, hermanos.